Vamos a ver ahora las curvas y la superficie. Hemos visto gran parte de estos elementos, entre ellos acá agregar. Hemos trabajado con mallas, todas estas primitivas. Ahora pasaríamos al siguiente, que sería curvas y también superficie. Vamos a empezar con curvas. Voy a venir a la parte de Bezier. Si nosotros hemos podido hacer grandes cambios con estas primitivas de acá, vamos a poder también hacerlo a través de las herramientas que nos posibilitan agregando Beziers. Antes voy a desactivar la cámara y las luces para visualizar mejor. Entonces no voy a necesitar esto y lo voy a suprimir. Si hemos trabajado con programas como Illustrator de Adobe o Photoshop incluso, InDesign, la mayoría de los programas relacionados a vectores generalmente nos traen a través de Beziers la forma en la cual se trabaja. Aunque muchas veces es en modo 2D, pero acá podríamos trabajar también en modo 3D. Vengo a agregar, digo curva, acá tendríamos Bezier. Y lógicamente que me ha agregado en el cursor 3D. Claro que el cursor podría cambiarlo simplemente para que no se interfiera con esto. Si lo visualizo desde la parte superior apretando la tecla número 7 del teclado numeral, puedo ver mucho más claro el Bezier. Claro que al principio me da algo bastante sencillo, pero como nosotros podríamos modificar esto, podría venir fácilmente a la parte de acá. Entonces, como ya está seleccionado, ha detectado que hay dos modos, modo objeto y modo edición. Cuando vengo al modo edición, vemos que es diferente al modo edición de los elementos 3D. Este es su modo edición precisamente de los Beziers. Si retorno, esto tiene que estar bien claro. Si agrego un elemento 3D como un cubo, cuando vengo a su modo acá, desde cubo a su modo edición, es totalmente diferente las herramientas que nos da. Eso es para aclarar simplemente y no pensar que hay una sola forma de modo edición. Retornando a donde nos interesa, selecciono, ahora detecta que hay un modo edición y las herramientas son diferentes. Esto es una curva de Bezier. Acá nosotros podríamos tener estos puntos de control o también llamado anclas, y mediante esto yo ir movilizando los objetos con las herramientas que corresponden, y de hecho vemos que disponemos de las mismas herramientas hasta aquí. Se repite todo lo que anteriormente hemos ya analizado, desde aquí hasta aquí son las mismas herramientas. Entonces si yo elijo la herramienta mover, lógicamente que puedo mover libremente. Por lo tanto, si lo muevo, lo estoy haciendo sumamente más largo en este punto exactamente. Y si elijo el otro punto, que sería aquí al finalizar, porque mediante dos puntos tan solo ha hecho el cálculo matemático, Blender lo hace, el cálculo matemático, y detecta aquí, a diferencia de un bitmap o de otros elementos, detecta que hay una continuación de puntos y solamente dos puntos de control me está dando para manejar. Entonces acá estaría de esa forma. Claro que si yo quiero en este instante renderizar, regreso al modo objeto. Acá tengo mi curva. Si vengo con cámara, vemos acá que estaría mi curva precisamente, y si lo mando a renderizar, acá vamos a ver que precisamente no se ve nada. Entonces aquí en el View Layers vamos a ver que son los únicos que tenemos, no tendríamos nada más. Entonces no se está visualizando. ¿Por qué no se visualiza? Incluso podría activar la cámara y las luces, daría lo mismo. Realmente no hay un objeto, porque resulta que esto, hasta que nosotros no lo vayamos a determinar como objeto, no lo vayamos a poner una línea, espesor, grosor, todo eso, entonces no va a sufrir ninguna visualización. Eso tiene que estar bien en claro. Acá voy a nuevamente mover, y de hecho acá lo puedo también cambiar a ortogonal, no hay problema, y haciendo clic seleccionando puedo venir al modo edición y nuevamente modificar el mismo. Acá en la parte derecha, en el panel de propiedades del dato del elemento elegido, incluso en objeto da lo mismo, tendríamos muchas opciones para cambiar. Por ejemplo, la resolución, acá el procesamiento, cuántos pases. Más adelante vamos a especificar esto cuando estemos trabajando con el render, cuántos pases se va a dar, el método de torsión, el suavizado que va a tener, el relleno, el modo de relleno completo y algunas otras características más. Esto no lo utilizamos mucho, como acá por ejemplo la textura que podría tener o la geometría. Entonces nosotros vamos a comenzar a modificar esto y enseguida vamos a ver que también podríamos modificarlo desde acá propiamente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Apenas tengo dos puntos de control, tendría dos anclas. Para agregar más, simplemente selecciono estos dos vértices acá
este y este otro. Y acá en la opción de segmento puedo decir subdividir. Acá ahora me ha generado otro punto. Entonces ya tendría 3 puntos de control acá. Y estas anclas con sus respectivos manejadores me va a posibilitar precisamente mover. Hago clic en el mismo, puedo de esa forma con las herramientas normales de movimiento. Acá puedo mover arriba abajo exclusivamente de este punto de control, más aún de este controlador. O haciendo clic aquí al centro hemos visto que puedo mover libremente. O el otro lado del controlador puedo recorrer y mover libremente. Muy bien. Si selecciono lógicamente estos de acá, todo puedo moverlo a la vez. Lo mismo en cada uno de estos elementos. Entonces puedo moverlo de esa forma o uno por uno moverlo de esa manera. Una vez que hemos modificado como vayamos a querer, puedo claro venir al modo objeto acá y aquí estaría mi Bezier en el panel de propiedades, exactamente acá en el de propiedades de objeto. Entonces acá yo tendría en geometría, el cual acá lo desplazo, podría hacer algunos cambios y algunas modificaciones. Por ejemplo, el desplazamiento a partir de su punto lo puedo recorrer mucho más. A partir de ahí lo voy a dejar en 0. Luego puedo extruirlo. Veamos que desde este lugar puedo extruirlo. Si ahora lo desplazo, se nota mucho más el desplazamiento desde un lado hacia otro. Lo voy a dejar en 0. Y claro que se ha extruido, pero aún así se ve, veamos, de esa parte se ve bien, pero de acá sigue siendo un mismo grosor de profundidad. Entonces, en la parte de abajo en biselar lo puedo cambiar en la profundidad, ahora ya tendríamos una figura. Ha sido muy fácil el mismo. La resolución también, la cantidad de pasadas, el bisel de inicio y el fin acá. Principalmente los dos de desplazamiento. Si retorno a la parte de modo de edición, lógicamente que acá cambiando estos elementos, por ejemplo, puedo así trabajar con el mismo. Entonces se nota mucho mejor. De esa manera también puedo moverlo. Acá también puedo mover cada uno de estos controladores de esa manera para que sea mucho más suave el giro. Y ahora recién cuando vaya a apretar el F12 para renderizar, ya puedo apreciar mi objeto. Y así sucesivamente puedo crear objetos sumamente más complejos del mismo, a partir simplemente de una línea. Cuando estamos trabajando con esta modalidad propiamente, puedo regresar a la forma acá de edición y puedo hacer algunos cambios. Incluso puedo dibujar acá. Sí, tendríamos todos estos de acá. Puedo eliminar absolutamente todo aquí y comenzar a utilizar estas herramientas de dibujar. Podría aquí extruir, radio, inclinar, acá también inclinar y aleatorio. Entonces voy a utilizar la primera, no nos vayamos a confundir esto de dibujar con esta herramienta, es muy similar de anotar. A partir de aquí no hemos visto ninguna de estas. Por ejemplo, dibujar, hago clic y puedo comenzar a dibujar de esa forma. Pero si nos damos cuenta, ya me está trayendo lo que anteriormente habíamos modificado, como de la extrusión, por ejemplo. Entonces, yo puedo resetear todos esos para que el dibujo simplemente sea Bezier y no sea ya con todo esto. Lógicamente que puedo venir acá y poner todo 0. Aquí también. Entonces ya estaría trabajando nuevamente, como vemos, simplemente con mi Bezier. Automáticamente me va a generar la cantidad de anclas que vayamos a necesitar para generar la figura correspondiente. Entonces, si elimino esto, los vértices, selecciono todo esto, aprieto la tecla suprimir y digo vértices, nuevamente puedo venir a dibujar y puedo generar una figura compleja. Automáticamente también acá me ha generado todos los vértices necesarios mínimos para el funcionamiento de tal. Yo ya en el panel propiedades puedo luego ir agregando, como hemos visto en la geometría, en extrusión y en profundidad principalmente. Entonces es libre esto. Enseguida vamos a ver que puedo convertirlo esto en un objeto 3D como anteriormente hemos utilizado, o sea a través de la malla, todo esto. Muy bien. Aparte de esto puedo utilizar aquí extruir. Entonces lógicamente que cada elemento que vayamos a utilizar puedo extruirlo, movilizarlo aquí.
Puedo hacer clic en un área concretamente. Se me ha eliminado, nuevamente voy a generar cualquier línea de esa forma y lo puedo poner acá en instrucción 0 y en profundidad 0. Entonces acá estaría. Pero cuando voy a utilizar la herramienta de extruir, lógicamente que acá no se va a apreciar mucho la forma en la cual vamos a extruir un punto. A partir de ese punto vemos que estoy generando acá una extensión, pero con la herramienta de extruir propiamente, acá me está sacando una línea a partir de ese punto. Entonces voy a hacer control Z, acá, nuevamente desde la parte superior, voy a eliminar, me voy a acercar aquí exactamente y podría moverlo así también y podría extruirlo. Entonces me ha sacado desde este punto hasta otro punto a una sucesión de líneas. Si quiero apreciarlo mucho mejor todavía, entonces lo que voy a hacer es este objeto de acá, todo esto, esta curva de Bézier, voy a dar una extrusión de 1 acá, más o menos ahí, y de aquí de 0.1. entonces veamos que ya tendríamos nuestra figura. Y ahora con la herramienta de extruir hago clic en uno de estos puntos y cuando lo voy moviendo acá, muy bien, cuando lo voy moviendo vemos cómo se va extendiendo dicho punto. Muy bien, desde acá por ejemplo hasta ahí, y ahora a partir del nuevo punto voy generando otro elemento. Muy bien, y así sucesivamente, al igual que hemos visto la extrusión anteriormente. Es muy similar esta herramienta. Muy bien, desde la parte de arriba estaríamos manejando, luego tendríamos el radio, entonces puede ser más grueso, más angosto. Pero si elijo simplemente un punto exacto, solamente de eso, de ese punto exacto, nada más se estaría haciendo más angosto o más grueso. Muy bien, acá creo que es mucho la extrusión, hasta ahí por ejemplo, para que se note mejor, entonces puede hacer mucho más ancho o angosto. Muy bien, esto sería esa herramienta. En cuanto a inclinar, muy similarmente puedo, como vemos acá, moviendo, retorcerlo de esa forma, izquierda o derecha, de esa manera. Entonces, estamos retorciendo. Y si quiero inclinarlo con esta herramienta también, vemos que son las mismas formas que habíamos utilizado anteriormente acá. Pero desde este punto no me está dejando inclinar. Vamos a elegir otro que sea mucho más notorio. Para que se note más voy a elegir dos puntos de ancla. Entonces cuando voy a mover acá se nota mucho mejor todavía. De esa manera como estamos inclinando. Muy bien, entonces de esa forma nos va a ayudar bastante estas herramientas. Y la última herramienta que tendremos aquí sería aleatorio. Si elijo 1, vamos a alejarnos un poco. Vemos cómo de forma aleatoria se está moviendo. Lo voy a desde el punto superior mover más o menos ahí. Ahí está recorriendo. Eso también podría hacerlo. Si elijo 2, simultáneamente los dos podríamos moverlo de esa forma. Pero no vamos a tener un control tan absoluto. Claro que podríamos utilizar estas herramientas de mover. Ahí tendría un control mucho más fino, mucho más exacto de cada uno de los puntos. Ahí. Muy bien, entonces con estas herramientas vamos a poder cambiar cualquiera de los puntos, de las anclas, de las figuras, formas, grosor, espesor, como vemos acá, mucho más grande, absolutamente todo. Claro que ahora estamos trabajando con una figura casi circular, podríamos cambiar a que sea cuadrado, absolutamente todo. Lo interesante de esto es que si vengo al modo objeto, acá sigue siendo un Bézier. Pero yo puedo convertirlo, si quiero, las herramientas para lo que anteriormente habíamos utilizado, extruir, cambiarlo, modificarlo, trabajar con caras, absolutamente todo puedo hacerlo también. Acá, por ejemplo, en objeto, puedo venir a la parte de acá, convertir, y le digo que a malla. Entonces puedo convertir en una malla. Ahora si vengo, tengo todas las opciones que anteriormente habíamos visto con las primitivas o mallas. Por lo menos acá lo que nos interesa sería el modo edición. Veo que ahora sí dispongo nuevamente de las herramientas que habíamos utilizado.
un control mucho más específico de las cosas que vamos a hacer. Acá las instrucciones, absolutamente todo lo que habíamos visto. Entonces, a partir simplemente de un Bezier, ya podría estructurar toda una figura compleja, convirtiéndole en malla. Claro que tiene sus ventajas trabajar con lo que sería Bezier, porque también es muy específico, pero también podría convertirlo en malla. Es sumamente importante. No nos olvidemos que estaría en objeto, convertir a malla. A partir, lógicamente, no solamente de la curva que habíamos generado, sino también de texto. Tendríamos muy similar, si vamos a ver que es prácticamente lo mismo, el agregado de otros elementos similares al Bezier. Entonces en curva tengo círculo, pues prácticamente es como un Bezier en círculo acá, y lógicamente que si vengo al modo edición tendríamos todas las anteriores herramientas que ya hemos visto, y lógicamente que puedo cambiar cada uno de los puntos de acá de esa forma, y lógicamente que en cuanto a la extrusión, por ejemplo, puedo ir aumentando de esa forma, y también la profundidad. Entonces simplemente es un círculo nada más, que para que yo no lo haga personalmente, automáticamente me lo ha generado ya Blender. Luego tendríamos aquí en curva estos, el círculo y el Bezier. Prácticamente este es un Bezier ya automáticamente en círculo, no es, ni siquiera debería existir. Con esto podríamos hacerlo perfectamente, pero a diferencia de estos existen unas curvas NURBS. ¿Cuál es la diferencia? Si yo genero Bezier, veamos acá, aquí se encuentra, me voy a acercar un poco más. Muy bien, hemos dicho, cuando venimos a su modo de edición, que yo controlo directamente, veamos que los puntos que lo ha generado, estos cálculos matemáticos que lo ha hecho el sistema, directamente nosotros lo manejamos desde sus puntos. Si tiene varios, hemos dicho acá, subdividir, tiene 3, cada uno de estos directamente los estoy controlando, como vemos, desde la misma curva existente. Pero cuando genero acá una curva NUR, hagamos clic, entonces es lo mismo, como estamos viendo acá, es similar al anterior. Pero a diferencia del Bezier, no lo manejo directamente, sino con unos puntos fuera de la curva. Veamos que voy a manejar este punto que está fuera de la curva. No estamos controlando la curva directamente desde sus puntos de origen, sino desde el exterior. Vemos que sí estoy manejando, sí estoy moviendo la curva, pero desde unos puntos exteriores. Esto también. De esa forma. Lógicamente que estos podríamos también subdividir. Acá voy a tener más curvas, esto de NUR, pero tampoco se maneja directamente la curva necesaria, sino a través de controladores externos cercanos a la figura. Claro que con ambos podríamos hacer figuras similares, pero con esto siento que vamos a demorar un poquito más, porque claro que tiene más precisión, pero necesitaríamos más controladores para poder manipular nuestra curva. Y las herramientas, vemos en la parte de acá, son las mismas correspondientes. Voy a retornar al modo objeto y voy a eliminar esto. Entonces, tiene la misma funcionalidad estos. Y esto es como decir un Bezier, pero con una curva NUR. Acá es como decir un círculo, e incluso tiene el mismo nombre, pero con NUR. Si hago clic y ahora accedo al modo edición, vemos que puedo manipularlo, pero con sus puntos de acá. Entonces, si yo lo muevo, no directamente la curva del círculo, sino desde sus controladores NUR, como vemos acá. Entonces, de cada uno de ellos, similarmente hacemos ese manejo. Voy a retornar al modo objeto. Muy bien. Y antes de olvidarnos, si en la parte de propiedades, podría a este círculo NUR, al igual que la curva NUR, también darle una extrusión ahí y una profundidad. Vemos que tiene la misma funcionalidad que el Bezier, solamente que es una manera diferente nada más de trabajar con las curvas. Acá una quinta forma de agregar sería una trayectoria, como estamos observando. Si vengo a modo edición, también vemos que podríamos cambiarlo al igual que cualquier otro. Si retorno
también y hago acá una extrusión, ahí, también podría dar una profundidad. Vemos que es muy similar. Lógicamente que acá nos va a dar la posibilidad también de tener un control de cómo se está haciendo, pero es NURB, no es directo como el Bezier, sino a través de estas curvas. Acá también, acá también. Y por último esto. Y sabemos que si elijo 2, con la tecla Shift hemos dicho, y clic para elegir varios, siempre hemos hecho desde el principio, y lo subdividimos, acá tendríamos ahora otro manipulador. Y así sucesivamente. Muy bien. Entonces, acá en curvas serían eso. La superficie es lo mismo que acá, solamente que al centro ya nos estaría dando un consolidado. O sea, por ejemplo, aquí es una curva NURB, igual que acá una curva NURB, pero en lugar de que esté así hueco al centro, entonces en superficie ya nos está dando la oportunidad de tener un elemento, el cual ya sería sólido. De todos estos son los mismos. Vamos a ejemplificar solo con círculo, acá, como vemos. Entonces, si vengo al modo edición, vemos que de todas formas puedo trabajar como anteriormente lo habíamos hecho. De esa manera. A diferencia del anterior, cuando vengo al modo edición, vemos que ya no tendríamos esas herramientas anteriormente que habíamos requerido. Simplemente nos está dando ya un elemento consolidado. Nuevamente debemos recordar que cualquiera de estos que vayamos a utilizar, luego podemos convertirlo aquí en objeto, en lo que sería acá convertir a malla, y luego en malla ya nosotros en modo edición comenzar a trabajar con estos elementos. Entonces ya va a depender de lo que vayamos a querer construirlo, y luego al finalizar, para dar el pulido más fino, convertirlo en malla.